Continuamos ya con la tercera de las intervenciones, nuevamente relacionada con San Isidoro de León. Como decía ya, el resto de la tarde vamos a estar en San Isidoro de León. Y tengo el gusto de presentar a Laura Rodríguez Peinado, de la Universidad Complutense de Madrid, profesora del Departamento de Historia del Arte Medieval, Historia del Arte 1. Y bueno, como decía, como retomando un poco las palabras del principio de la presentación, pues es para nosotros una gran satisfacción que a lo largo de estos seminarios que estamos celebrando desde el año 2015, pues que se ha sumado esta nueva institución a la organización de los seminarios, como es la Universidad Complutense de Madrid. Hasta el momento había participaciones puntuales de conferencias, pero hasta ahora no había participado la Universidad Complutense desde dentro, desde la propia organización, y lo cual, insisto, nos satisface en gran medida. Y, por tanto, vamos a tener, como decía, este gusto, este placer de esta intervención de un tema que Laura Rodríguez Peinado conoce muy bien, como es todo el mundo de los tejidos, por supuesto, y en este caso concreto con el título Los tejidos ricos de San Isidoro de León, una versión interdisciplinar. Doy la palabra a Laura. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Y, bueno, para mí es una satisfacción estar aquí presentando unos primeros avances de una investigación que todavía le queda mucho. Y la verdad es que para mí ha sido también muy interesante las dos intervenciones anteriores, porque me han abierto ya muchos caminos de estos que yo quería ir abriendo y que, por tanto, pues me facilitan muchísimo el andar. Sergio, en su magnífica conferencia, nos hablaba de la importancia de todo lo que son los estudios arqueométricos y, bueno, pues esto evidentemente también en los tejidos para las investigaciones que nosotros llevamos a cabo son fundamentales, porque toda la caracterización de los tejidos, el análisis de sus fibras, el análisis de sus colorantes, el estudio de su técnica, todo eso puede facilitar en algún momento, no digo que ahora tengamos todos los datos y que tengamos todos los resultados, eso es lo que quisiéramos, entre otras cosas, ¿no? Pero pueden facilitar para nosotros o para otros estudios que se lleven a cabo con posterioridad el hecho de que incluso se puedan llegar a establecer algunas manufacturas, de lo cual todavía pues está complicado. Desde luego yo lo veo de esa manera. Y por eso decía que es muy importante. Y también aparte de la conferencia que ha dado Terés, con esas cosas que nos ha dicho, que nos ha dejado ahí con unas ganas tremendas, ¿no?, de poder conocer su investigación, nos ha mostrado unas fotografías en las cuales se veía pues el proceso, ¿no?, este proceso de recogida de análisis, del análisis ocular de las piezas. Y en ese análisis ocular también pues, llevamos a cabo la toma de muestras cuando se puede, y en los tejidos en muchas ocasiones se puede, por supuesto, sin alterar en absoluto lo que es la pieza en sí, pero aprovechando que en muchas ocasiones pues, hay alguna fibra suelta, pues esas fibras sueltas nos permiten hacer análisis que nos dan datos, como digo, de un gran interés. Y digo todo esto porque, como digo, voy a presentar algunos de los resultados que hemos tenido en el análisis de los tejidos de San Isidoro de León, que hemos llevado a cabo en colaboración con el proyecto que lidera Terés Martín y en colaboración también con el proyecto del cual yo soy investigadora principal. Mi proyecto tenía un presupuesto que permitía llevar a cabo realizar esos análisis y, bueno, pues con todo el placer los hemos llevado a cabo porque eso va en beneficio del conocimiento, que para eso tenemos los proyectos, ¿no?, para que el conocimiento pues pueda ir aumentando cada vez más. Pues bien, comienzo un poco diciendo cómo la colección, cómo todo está. Iré diciendo ahora un poco cuáles han sido los métodos de análisis que hemos llevado a cabo de una manera muy rápida y una manera muy, digamos, muy sencilla, porque tampoco soy científica en el sentido de lo que es la ciencia, ¿no?, y no soy capaz de dominar todos esos términos. Pero lo más importante es que decir que una de las cosas más obvias
de las cuales ya se ha hablado aquí, es decir, cómo la colección de tejidos de San Isidoro de León es una de las más importantes conservadas in situ, por supuesto la más importante en el Reino de León. Habrá que esperar al Reino de Castilla después para ver la gran colección de las Huelgas Reales, aunque son dos colecciones diferentes, porque mientras en las Huelgas Reales es una colección fundamentalmente de carácter funerario, en este caso es una colección de carácter sagrado, tiene mucha más esa connotación de carácter sagrado, por la función que han tenido los tejidos que conforman esa colección, por lo que le tenemos que dar ese carácter. Realmente hay tejidos, la mayoría de ellos conocemos de muchos de ellos su función, en algunos casos son forros de arquetas, en otros casos son la cubierta exterior de alguna arqueta, también de alguna píxide, de cajas de corporales, como podemos ver aquí. En otros casos son tejidos que están, han perdido el lugar o se han sacado, se han descontextualizado del lugar que ocupaban, pero conocemos todavía cuál era su contexto, de los cuales ahora después hablaremos, y en algún otro caso pues son fragmentos textiles de los que se desconoce cuál era su función y cuál era el lugar o cuáles eran las reliquias que podían estar custodiando. Junto a estas piezas o junto a este tesoro fundamentalmente sacro, pues hay algunas piezas que podemos enfocar más o encuadrar más, con un carácter litúrgico, como son las estolas de doña Leonor de Aquitania, de las cuales hablaremos también. Bien, pues como digo, esto es muy interesante porque podemos conocer la función de muchos de estos tejidos y fundamentalmente ver que al ser una de los usos fundamentales envolver reliquias, eso hace que también los tejidos hayan tenido un carácter sagrado. Se sacraliza la propia pieza precisamente por estar en contacto con una reliquia santa y también se le da una naturaleza protectora. Quizá son estas cuestiones también las que han permitido que a veces fragmentos pequeños, fragmentos de 15 o 20 centímetros, se hayan conservado hasta la actualidad, porque de otra manera podrían haber desaparecido. Hay, en ese sentido, los tejidos, como digo, incluso cuando ya dejan de envolver esas reliquias preciadas, se han guardado creando casi amasijos de telas que se han podido recuperar poco a poco. En este caso estamos viendo algunas de las piezas de un conjunto que se recuperó hace muy pocos años y que estudiamos y que se estudió en el anterior proyecto que tuvimos también de textiles. Fue estudiado por Concha Herrero y es un conjunto que proviene de Silos, del monasterio de Silos. Había una serie de arquetas, algunas de madera, otras de mimbre, como la que estamos viendo ahí, con un amasijo de telas, sin más, que bueno, pues poco a poco se pudieron recuperar. Algunas de ellas, las más interesantes, se han restaurado en el Instituto de Restauración de Castilla y León, el de Simancas, y bueno, pues aquí podemos ver cómo aparecieron algunas de ellas, como digo, pues totalmente, algunas envolviendo reliquias todavía. Por ejemplo, la que estamos viendo de color verde conservaba las verdaderas reliquias de San Vicente, como dice el pergamino el que está atado junto al tejido, y en algunos casos, como digo, simplemente formando un amasijo. Pero esto ha permitido realmente, como digo, que estos tejidos se hayan conservado hasta nuestros días. Incluso en algunos casos, pues estos tejidos van a tener como un sentido arquitectural, porque ellos mismos, los propios tejidos, utilizando incluso algunos fragmentos de menor importancia por la calidad o por ser tejidos más sencillos, iban dando una conformación arquitectural a lo que se podía denominar la morada de los santos. Lo que pongo aquí, bueno, es un relicario, es un relicario realizado en terciopelo, posiblemente ya en el siglo XVI, pero que tiene en el interior, o tenía en el interior, numerosos fragmentos de tejidos, algunos de una gran riqueza,
algunos otros simplemente eran tafetanes de lino, y que guardaban reliquias y que acabamos de empezar a estudiar este conjunto, simplemente por ahora pues solamente he realizado una visión ocular, y es muy interesante porque se conserva aquí en Madrid, en la iglesia de Santa María Magdalena de Torrelaguna. Por tanto, bueno, todavía hay muchas cosas que pueden ir apareciendo y que nos pueden dar pues pistas muy importantes. Pero bien, como digo, esto es uno de los motivos por los que se han podido ir conservando todas estas piezas que a veces pues han estado olvidadas y que solamente pues a partir del siglo XIX, sobre todo cuando empieza la importancia del coleccionismo textil, se les ha ido dando alguna trascendencia. Los tejidos forman parte de estos contextos transculturales tan importantes que se están dando en la Edad Media y que se están dando también en el Reino de León, seguramente en estos momentos, si atendemos a la variedad de piezas que conforman el tesoro, como ya nos ha contado Terés Martín. Los tejidos son muy fácilmente transportables, su transportabilidad, su formato, pues hace que sean grandes difusores de ideas, difusores de técnicas, y esto, de alguna manera, es lo que nos permite también entender cómo en San Isidoro de León el conjunto textil que se conserva pues es de procedencia variada e incluso podríamos decir que la mayoría de los tejidos son de factura foránea, es decir, no se han realizado en la península, no se han realizado en talleres andalusíes, algunos sí, posiblemente, pero la mayoría es probable que se realicen fuera. Todo esto son probabilidades, es probable, es posible, certezas son difíciles de establecer, porque, como he dicho, los tejidos son portables, pero no solamente los tejidos, también sus técnicas. Sabemos que al Andalus vienen tejedores que se establecen rápidamente, que a mediados del siglo VIII ya hay una floreciente industria de la seda, que en el siglo X, ya hay, en la época califal, ya hay un tiraz muy importante. Aquí trabajarían artífices posiblemente venidos de la zona de Egipto, por una parte, pero también de Siria, por otra, y Egipto, con una gran tradición textil, y Siria, también con una gran tradición textil, evidentemente, pues aportarían innovaciones en la producción textil andalusí que hacen que tenga unas, o que pensamos que podrían tener unas características muy singulares. Yo me atrevo a decir eso de que pensábamos porque incluso muchas piezas que se consideran o que en la historiografía aparecen catalogadas pues de una manera muy tajante como andalusíes, podríamos todavía ponerlas en tela de juicio si su manufactura es andalusí o no. Pero pasa lo mismo con lo contrario, con aquellas piezas que decimos que no son andalusíes. Es decir, es muy difícil todavía, por eso, como digo, hay muchas cosas que hacer, sobre todo, y estos estudios arqueométricos posiblemente nos ayuden a ver particularidades técnicas que permitan decir si un tejido está realizado en esta manufactura o en la otra manufactura. Eso sería muy importante para que avanzase mucho más el estudio en esta disciplina. Pero bueno, por ahora se pueden hacer cosas muy interesantes, o hemos hecho cosas muy interesantes, y los estudios poco a poco van avanzando. Entrando ya de lleno en el conjunto de San Isidoro, yo lo voy a presentar un poco. He atendido a la hora de montar la conferencia a presentar primero las piezas aquellas en las cuales, o los tejidos aquellos que cumplen una función determinada, que sabemos cuál es la función, porque están todavía en un lugar para el cual en el cual se dispusieron desde un momento muy temprano. Luego otros que conocemos su función, aunque ya se les ha descontextualizado en el sentido de que se les ha quitado del armazón en el cual estaban insertos, y luego otros muchos que, como digo, desconocemos cuál sería la función que tuvieran. En este caso, lo que estamos viendo es la más que conocida tapa
de la arqueta de San Isidoro, o perdón, el forro de la tapa de la arqueta de San Isidoro, en el cual, pues bueno, la cual es un bordado realizado sobre lino, con hilos de seda y con hilos metálicos. Con hilos metálicos fascinantes, porque ahí tenemos una imagen en la cual esa pequeña imagen de la parte posterior, si se fijan, tiene una zona que brilla un poquito más. Ahí justamente se ha sacado la muestra del oro y es oro 100%. O sea que estamos hablando de una fibra con un alma de seda. En torno a la seda se ha enrollado una lámina que en este caso es oro 100%. Por tanto, estamos ante una pieza de una calidad, o sea, con unos materiales excelentes. Está realizada, el bordado es un bordado al pasado, es decir, es un bordado que rellena absolutamente el fondo, por tanto, aunque el fondo sea de lino, desaparece por completo ante el uso de la seda y los hilos metálicos, y en algunos casos, y se ve bien en la imagen donde vemos la cabeza de ese ave, se utiliza la técnica del hilo tendido, y es precisamente ese hilo tendido el que está realizado con hilos metálicos. El hilo tendido simplemente es colocar el hilo y darle unas puntaditas a intervalos para sujetar ese hilo al soporte. Bueno, hemos analizado las muestras que sacamos, han permitido conocer los colorantes utilizados en algunas de esta riqueza cromática que tiene la pieza. Para el rojo se utiliza el kermes y el palo de Brasil. Los colorantes, en general, lo que hemos visto hasta ahora es que en todo el conjunto de San Isidoro de León son colorantes bastante tradicionales dentro de lo que es la cuenca del Mediterráneo, y algunos como muy específicos ya del periodo islámico. Por ejemplo, el kermes se utiliza muchísimo ya en el periodo islámico. Quizá antes era la granza la que tenía más protagonismo que el kermes, y el kermes, bueno, el kermes es un colorante de procedencia animal y bueno, da una gran calidad. Es un rojo muy rico, el que se obtiene, unos colores escarlatas de una gran riqueza, y en muchas ocasiones el kermes se utiliza para sustituir a un colorante que no aparece en absoluto en todas las muestras que hemos obtenido, que es, por ejemplo, la púrpura. La púrpura en el mundo islámico se utiliza con muy poca asiduidad, y en este caso había un tejido en el cual yo tenía mucha esperanza en él y además quise que se me hicieran los análisis los primeros, pero falló. No hubo forma de que hubiera púrpura real, así es que nada, bueno, pero los resultados en todo caso son muy interesantes. El palo de Brasil se utiliza muchísimo para rojos, para amarillos, para combinar ya en la época islámica, y el palo de Brasil, por ejemplo, pues sabemos que se cultiva incluso en España, ¿no? En Al-Ándalus, en la península. Por lo tanto, pues son colorantes muy conocidos en la península y muy conocidos por lo que es la cuenca del Mediterráneo. Las bayas persas, lo mismo, la indigotina. Bueno, la indigotina tengo que decir que es el tinte por excelencia para los azules. Yo llamo indigotina, o he querido poner aquí indigotina en lugar de índigo, porque el índigo como tal se utiliza poco, pensamos que se utiliza poco, lo que se utiliza fundamentalmente es la Isatis tintorea, que es el pastel, lo que conocemos como pastel. Pero bueno, ¿hasta qué punto en algunos tejidos se puede utilizar el índigo? Pues eso no lo podemos saber todavía, según se están realizando los análisis, porque tanto el índigo como la Isatis tintorea tienen como componente básico la indigotina y la indirrubina, y ambas dos están en las dos plantas. Por tanto, es difícil de precisar, y por eso pues yo he puesto simplemente indigotina, aludiendo a ese índigo o a ese isatis, que serían las plantas que se utilizarían. Y bien, pues por ejemplo, para negros, los taninos. Los taninos se obtienen de las cortezas de árboles, de las cortezas de coníferas y de las leguminosas. También aparecen en las agallas de algunos árboles, y bueno, los taninos dan colores muy pardos, pero son muy interesantes los taninos porque son fijantes del color.
Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, los negros, obtener los negros del taninos es interesante porque a su vez hay una serie de mordientes que no he querido introducir, porque bueno, a menudo para fijar los colores se utilizan mordientes, que son materiales orgánicos que permiten la fijación del color. Entonces, bueno, pues simplemente lo estoy enumerando aquí un poco ante esta imagen, pues estos elementos, pero ahora simplemente cuando vaya pasando el resto de las diapositivas, si acaso, pues hablaré de algún colorante concreto. Sí que quiero decir que para la realización o para la extracción de estos colorantes se ha utilizado la técnica de HPLC, que es una técnica de cromatografía. Se ha realizado en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, que participa en el proyecto que estoy dirigiendo, y las muestras las ha realizado Enrique Parra, que es investigador también del proyecto que estamos llevando a cabo. Además, bueno, los resultados, o muchos de los resultados, también se los debo a Beatriz García Gómez, que trabaja en la arcoquímica, que también pues, me ha aportado pues, una serie de conocimientos o me ha dado unas precisiones técnicas que sin ella, desde luego, no habría llegado yo a poder entender. En algunos de los tejidos hemos realizado una datación por carbono 14. En este caso, me parece que son 3 o 4, en el caso de la colección de San Isidro de León. Los costes que llevan los análisis de carbono 14 son muy caros y, por tanto, bueno, pues en el proyecto no tenemos dinero para poder analizar todas las piezas. Nos gustaría, pero ese sale por completo de nuestro presupuesto. La verdad es que en este caso las fechas que nos da el carbono 14 son interesantísimas, porque nos están hablando de un bordado realizado pues seguramente a finales del siglo X, que podría, en este caso, yo pienso desde luego que es un tejido que se realizaría en Al-Ándalus, seguramente, y porque participa de todo lo que son las características del arte andalusí, retomando desde el punto de vista compositivo, incluso desde el punto de vista estilístico, pues muchos de los modelos y muchas de las composiciones que aparecen en la producción textil anterior, pues, por ejemplo, de la zona del Valle del Nilo, porque yo pienso que incluso esta composición está muy relacionada con algunos taquetés que se realizan en la zona del Valle del Nilo, pues en los siglos VII, VI incluso. Si esta es la tapa, que es muy interesante, pues interesantísimo, es el forro de la caja de la arqueta de San Isidoro. Este forro de la caja de la arqueta de San Isidoro, lo más interesante que nos ha aportado es también su datación a través del carbono 14. Posiblemente es una pieza que se está realizando en el siglo VIII. Es una pieza del siglo VIII y esta sí que en este caso no es una pieza andalusí, sino que es una pieza venida de fuera. Seguramente es una pieza irania porque se ve una vinculación muy clara con muchos de los tejidos que se están realizando en este momento, en el siglo VIII, en la zona de Irán. En la zona de Irán y en la zona del centro de Asia, donde estas decoraciones a base de círculos perlados con motivos vegetales que surgen de un centro y con esas rosetas que aparecen en los intersticios, pues son muy frecuentes. Incluso esos fondos rojos y esos contrastes cromáticos, ¿no?, entre los rojos del fondo y los amarillos que predominan en la decoración. Esto ya nos dice una cosa importante. Una pieza posiblemente del X en la tapa, un tejido del siglo X en la tapa, un bordado, pero es un tejido, da lo mismo la técnica en la que está realizado, y un tejido anterior forrando la caja, en una caja que no es de esta época, que es posterior, evidentemente. Y esto nos dice la importancia de los tejidos como objetos de lujo y como objetos que se coleccionan, que se guardan, que se atesoran y que, como decía Teresa en su intervención, esto es un símbolo de poder, esto es un símbolo de prestigio y realmente si son Fernando y Sancha
o si es otra donación, lo que quieren los donantes, lo que quieren los mecenas, es que con este tipo de objetos tan suntuarios, tan ricos, pues que aumente de alguna manera su prestigio. Y los tejidos, que ahora pues son algo como de usar y tirar, porque el tejido, pues a partir de la revolución industrial y de la introducción de la máquina jacquard, ¿no? Del telar jacquard para hacer los tejidos, pues es algo que cambiamos continuamente. Los tejidos eran objetos de uso y de reuso. Los objetos se reutilizaban, se reusaban, se guardaban, se les daba otras funcionalidades. Y en este caso lo que no sabemos es si estos tejidos tuvieron antes otra función o si simplemente eran piezas que se reacomodaban a las necesidades en función de cuáles eran los intereses de sus dueños, de los ricos dueños que tenían que tener estas piezas. En la Arqueta de San Pelayo aparece este magnífico textil, al cual no le hemos hecho la prueba del carbono 14, pero que realmente es de un gran interés. A mí es un tejido que me interesa muchísimo, porque Gómez Moreno, en el catálogo monumental de León, dice de él que es un tejido de origen, digamos, de diseño siriaco, pero que estaría realizado en la península y que además, Gómez Moreno dice, y además esto tiene que estar realizado por mozárabes, porque no tiene la notoriedad de otros tejidos andalusíes. Yo, desde luego, aquí veo una notoriedad fantástica. Creo que es un tejido de una gran finura, de una gran elegancia en la composición, con un repertorio decorativo que otra vez está retomando pues todo lo que es la tradición mediterránea. Y si lo hicieron los mozárabes, y sabemos que desde la época de Alfonso V hay tiraceros mozárabes que están trabajando en Pajarejos, en León, en Pajarejos, en León, pues esos tiraceros mozárabes, por el hecho de ser mozárabes, no es que fueran tontos, no es que no supieran tejer, no es que solamente supieran hacer un tafetán. Sabían hacer, si esto lo hicieron ellos, pues sabían hacer tejidos magníficos. Entonces, bueno, pues a mí me fascinó eso, me fascina lo que dice Gómez Moreno, porque aunque él da ese tono un tanto despectivo, yo creo que lo que esto nos puede permitir es afianzar también una cuestión que quizá tenemos ahí olvidada, y es que no solamente había manufacturas en Al-Ándalus, sino que también en los reinos cristianos se van creando manufacturas porque los reyes y porque los nobles están potenciando esas industrias precisamente por el valor que tienen este tipo de objetos y que es una forma evidentemente más económica de poderlos conseguir. Bien, hasta ahí esos tres tejidos que tenemos perfectamente contextualizados. Pero aquí tenemos otro muy interesante que, según además las fichas que hemos podido consultar en el Museo de San Isidoro, formaba parte de la Arqueta de San Claudio y que además venía del monasterio de San Marcelo. En el catálogo monumental de León también nos lo describe Gómez Moreno. En este caso, Gómez Moreno nos dice que estaba claveteado. En este caso, esto forraba lo que era la tapa, el forro interior de la tapa de la arqueta. Dice que estaba claveteado, pero como de una manera muy tosca, y que es un tejido, bueno, pues que posiblemente realizado por moros, dice, en Al-Ándalus, aunque con una tradición anterior. Es un tejido muy interesante porque en este caso estamos ante un tafetán. Es un tafetán, estamos viendo en la imagen de la parte superior, y en el cual la decoración está hecha, es una decoración impresa. Es decir, hay unos moldes que se han ido
se han ido superponiendo al tejido para dar esta decoración impresa. Por tanto, bastante sencillo en cuanto a su ejecución, pero que nos lleva también afuera de lo que es, o a una técnica que viene de fuera de la península. Esto, la técnica de impresión es de origen fundamentalmente indio. Desde la India se va introduciendo hacia Occidente y bueno, pues seguramente que ya pues incluso en este siglo XII o XIII o comienzos del XIII, cuando se realiza este tejido, posiblemente incluso podría conocerse ya esta técnica o conocerse y practicarse sin ningún problema en territorio hispano. En este caso, no me han pasado en el informe si las fibras son de seda. Yo, digamos, con una inspección ocular me da la sensación que no son seda, pero no quiero aventurar nada, porque si no son seda, a lo mejor es algodón. Es que no me lo han anotado en el informe, por tanto son cuestiones que tengo que ir solicitando para ir completando estos informes, y sería muy interesante también si esto fuera algodón. Formando parte, como digo, de la Arqueta de San Claudio, uno de los santos más importantes del Panteón de León, ¿no? Pero además es que en la caja de San Claudio, de lo que era la Arqueta de San Claudio, si la tapa estaba forrada con ese tejido que acabamos de ver, pues toda la caja estaría forrada con este tejido, del cual se conservan actualmente varios fragmentos en un estado bastante lamentable. Yo, bueno, pues a ver si en algún momento incluso el Instituto del Patrimonio Cultural de España quisiera hacerse cargo de esta restauración, porque creo que es una pieza excepcional, o sea, es una pieza fantástica, y que nos dice la tradición que esto era de la gualdrapa, o esto formaba la gualdrapa del caballo de Almanzor. La gualdrapa del caballo de Almanzor, porque resulta que Almanzor llega a las puertas del monasterio y bueno, pues quiere arrasar el monasterio en una de sus razias, claro, y nada, que el caballo pues parece ser que no le hizo mucho caso, que no hubo forma de quemar el monasterio, y entonces pues Almanzor lo que hizo es, en señal digamos, de admiración, de alguna forma, regaló esta gualdrapa al monasterio. Y con la gualdrapa se haría se forraría esa arqueta de las reliquias. En fin, esto es una historia muy bonita, muy fantástica, pero lo interesante también es que es uno de los tejidos que teníamos mucho interés en su datación. Y la datación pues da también unas fechas muy interesantes, unas fechas que seguramente pues estarían a finales del siglo X, en la primera mitad del siglo XI. No es un tejido cuya decoración y cuya factura nos permita decir que es hispano, tampoco esto es andalusí, posiblemente también es un tejido que proviene de la zona de Irán, es una zona posiblemente, está en relación, yo he visto algunas piezas que desde el punto de vista decorativo, incluso desde el punto de vista del contraste cromático entre los tonos crema y los tonos azules, pues aparece dentro del Irán Buyí. En la época Buyí pues aparece mucho este tipo de composiciones, ¿no? Es de una gran riqueza, es un tejido que hay que estudiar minuciosamente en su decoración, porque aparecen alternados medallones con estrellas e incluso, como se puede ver aquí, representaciones figuradas, ¿no? de un gran interés. Por tanto, todavía, como digo, queda mucho por hacer y queda por hacer un estudio iconográfico del tejido. Está forrado y también nos interesó analizar el forro con carbono 14. En este caso, bueno, hemos hecho la mayoría de los análisis de carbono 14 en los laboratorios beta. Los laboratorios beta, bueno, pues tienen digamos que su sede principal está en Miami,
Nosotros, los anteriores proyectos, casi siempre habíamos mandado las muestras a Miami, pero ahora también tienen una sede en Londres. Y ahora, bueno, pues por cuestiones de cercanía, nos lo hacen allí. A mí creo que siempre han funcionado muy bien, son muy eficientes, nos dan unos informes maravillosos, y en este caso pues también quisimos probar con los laboratorios IRPA, que están con el IRPA, que está en Bruselas, y bueno, pues nos han hecho también algún análisis. En este caso, el forro fue realizado en los laboratorios en el IRPA. Los resultados son similares, lo que pasa que, bueno, sigo prefiriendo, esto ya es una preferencia personal, los laboratorios beta, porque, como digo, nos dan unos informes maravillosos en los cuales pues, se pueden sacar muchas conclusiones. El forro es posterior y posiblemente el forro sí que esté ejecutado con un tejido hispano. De todas las maneras, tampoco es un tafetán, simplemente, por tanto, tampoco tiene demasiado interés, pero sí que nos interesaba el forro para ver, para ver si el tejido había sido reforrado en una época más tardía. Se forraría posiblemente casi cuando tuviera la función de forrar, a su vez, valga un poco la redundancia, la arqueta en la que funcionaba, ¿no? Dándole ese carácter sacro. Y bueno, pues ahora voy a ir pasando algunos tejidos que están descontextualizados porque no sabemos cuál fue su uso. Seguramente siempre guardar reliquias, y por eso, pues como digo, pues tienen este carácter sacro, este carácter sagrado y este sentido de protección, ¿no? Gómez Moreno, cuando se refiere a ellos, hago alusión siempre a Gómez Moreno porque, por supuesto, han generado otro tipo de historiografía más reciente, de la cual hablaré en la publicación correspondiente, pero me interesa mucho la opinión de Gómez Moreno porque fue uno de los primeros que pudo ver estos tejidos en el momento en que estaban saliendo casi a la luz. Y algunas de sus descripciones a mí me confundían, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando habla de pues dice, un gran medallón circular que tiene en el interior un león. Y yo decía, pues no tengo ninguno con un gran medallón circular. Sí que aquí veo que esto forma parte de un gran medallón circular, porque este tipo de medallones circulares estaban muy de moda en los siglos XI y XII, eran lo que Gómez Moreno llama los baldaquíes o los diáspros, es decir, esos tejidos que emulan, si es que esto se hace en Al-Ándalus, pero que posiblemente no, pero bueno, en Al-Ándalus sí que se están haciendo tejidos que emulan aquellos que se hacen en Bagdad, que son elementos figurativos incluidos en grandes medallones circulares. Pero claro, como digo, Gómez Moreno lo está describiendo como si estuviera completo. Entonces yo me pregunto, si ¿estaba completo en la época de Gómez Moreno? Si esto es así, ¿ha habido tijeras posteriormente? Bueno, a Gómez Moreno le gustaban mucho, pero en fin, era la época del coleccionismo. A lo mejor simplemente es que él se imaginaba el conjunto entero y por eso nos lo describe de esa manera. Este es uno de los tejidos a los cuales Gómez Moreno da mucha importancia y desde luego es un tejido interesantísimo que también vierte mucha literatura. Es uno de los tejidos que él denomina bagdaquí. Él piensa que está realizado en Bagdad, porque tiene en esa inscripción que aparece rodeando el círculo lo que dice, después de haberla leído 800 veces soy incapaz de sabérmela, pero bueno, dice, hecho en Bagdad para Abu Bakr. Hecho en Bagdad significa que esto vendría de Bagdad y que por eso dice que está hecho en Bagdad, porque aquí hemos encontrado otros tejidos de este tipo en los que dice hecho a la manera de Bagdad. Este es el único que dice hecho en Bagdad. Entonces, bueno, pues este era uno de los tejidos que teníamos clasificados realmente como un bagdalí, es decir, uno de los tejidos realizados en Bagdad que después se imitaron aquí continuamente, por ejemplo, en los talleres de Almería. Sabemos que aquí en Almería se imitan muchísimo este tipo de tejidos, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, hace
2 años, 2 veranos o 3 veranos, 2 veranos yo creo que fue, en esta misma sala, hubo un seminario que fue organizado por Luli Feliciano, en el cual vinieron, pues bueno, era un seminario internacional, vinieron epigrafistas, entre los cuales también estaba María Antonia Martínez Núñez, y por el tipo de grafía consideran que esta es una obra hispana, que esta es una obra andalusí, y por tanto no estaríamos ante un tejido hecho en Bagdad. Gómez Moreno incluso justifica pues, la rudeza, porque ya sería de los últimos tiempos. Como digo, estamos continuamente con un campo totalmente abierto que nos permite profundizar continuamente en las investigaciones. Y era la niña de mis ojos. Cuando yo estuvimos en León, para mí fue la niña de mis ojos, por una razón, porque tengo obsesión con el púrpura, a mí me gusta mucho la púrpura real, es decir, eso de ver púrpura, de poder encontrar púrpura, es algo que cuando son tan pocas veces las que la hemos encontrado, creo que una o dos, que claro, eso es como una... Y ante un tejido de estas características, en un tesoro de estas características, pues dije, aquí hay púrpura. Pues no, granza e indigotina. En los papiros de Leiden nos dice continuamente que la granza y la indigotina son las que se utilizan para obtener púrpura. Y bueno, pues estos colores purpúreos, el púrpura no es un color, el púrpura es una gama cromática, y estos colores purpúreos se utilizan desde la antigüedad porque el púrpura es un color de prestigio, ¿no? Es un color de poder y es un color de prestigio. Y bueno, pues es lo mismo que vemos en este gran medallón, que también está descrito por Gómez Moreno con una prolija literatura. Es un tejido, también es uno de estos diáspros, es decir, sería una gran rueda, un gran círculo, que en su interior tendría un motivo, no sabemos si posiblemente vegetal. Él dice vegetal, no sé si es que a través de esos elementos que aparecen, pues simplemente lo ve. Otro de las piezas bellísimas de San Isidoro, a pesar de su estado fragmentario, es este pavón que también tiene una relación muy clara con tejidos que se están realizando en el mundo Bulli en torno al siglo XI, y también fue uno de los que me despistó, porque él dice, 2 pavos que están enfrentados a un árbol, a un eje de simetría que es un árbol. Y claro, aquí sí que vemos el eje de simetría, pero solamente vemos un pavo. Sí, el eje de simetría está, porque el eje de simetría es... A ver, si yo fuera capaz de mover esto... Ay, se me ha ido la imagen. Es este. Esto es un árbol. Entonces, al otro lado estaría el otro pavo. Estas composiciones son frecuentes, pero no sé si es que Gómez Moreno se lo imaginaba o si podremos encontrar un trozo de estos en alguna otra colección. Tendremos que tener los ojos bien abiertos en ese sentido. Por otra parte, a mí este pavo me recuerda mucho también al pavo de la Franja de los Pirineos, una tela que a mí también me tiene como muy inquieta, ¿no? Por su origen. ¿Es un tiraz andalusí? Pues ojalá lo sea, pero tampoco sabemos. ¿Esto es andalusí? Pues yo soy incapaz en este momento de poder darle una adscripción andalusí. Esto no es andalusí. Esto está fuera de Al-Ándalus, desde luego. Esto es una pieza magnífica, riquísima, con ese oro también de una gran calidad, con un 84,2% de oro, eso es muchísimo oro, y con una pieza tan fragmentaria en la cual lo que estamos viendo esto que vemos aquí es la cola de posiblemente un cuadrúpedo, ¿no? Y esto, unas alas de un ave. Es un tejido riquísimo porque además la urdimbre, como se puede ver en la imagen, es una urdimbre roja, es una urdimbre que permite dar una mayor intensidad, si cabe,
a lo que es el fondo, a ese fondo amarillo, que está realizado con gualda. Por otra parte, la gualda se utiliza en todo lo que es la cuenca del Mediterráneo y también en lo que es la zona de Asia Central. En fin, yo pienso que es una pieza fuera de las piezas de importación, igual que esta que estamos viendo aquí, que en este caso lo que aparece es en una decoración también completamente simétrica, en la cual aparece aquí el eje de simetría. Pues en una parte aparecen, Gómez Moreno los llama perros, yo creo que son más bien una especie de felinos o leones espaldados, vemos que están espaldados, y en unos casos, en todos los casos, que aquí lo estamos viendo, lo que hacen es girar la cabeza para afrontarse cada uno de ellos. También es un tejido realizado con estos tonos amarillentos y azules, posiblemente realizado en la zona, en los talleres de la zona de Irán. Y bueno, pues en general lo que se puede ver con todos estos tejidos es que su procedencia no es hispana. Hay algunos que seguramente que sí que son hispanos, pero en otros su procedencia hispana es mucho más complicada de poder establecer. Eso nos habla del comercio, el comercio como uno de los cauces más importantes para la llegada de estas piezas. Sabemos, por ejemplo, que en el siglo XI y XII, sobre todo en el XII, en León hay unos mercados importantes donde se venden objetos de lujo. Este tipo de tejidos, aunque fueran de fabricación anterior, pues evidentemente por su valor eran vendidos unas y otras veces. Y por otra parte, tampoco podemos descartar que fueran objetos procedentes de saqueos, pero no siempre. O sea, eso, el saqueo como uno de las fuentes fundamentales de la provisión de tejidos en los reinos cristianos, a mí me parece que está fuera de lugar también. Los tejidos eran moneda de cambio y también eran forma de pago. Por tanto, bueno, pues son muchas las formas en las que pudieron llegar este tipo de piezas a este tesoro tan importante. Piezas en las cuales se observa también pues este carácter acumulativo que tienen los tejidos. Y bueno, para terminar con una pieza, bueno, son dos, que forman parte también del tesoro, aunque digamos que ya realizados en un momento o donados en un momento posterior. Son las estolas de doña Leonor de Aquitania, en las cuales pues sabemos que son de ella porque están fechadas, son dos que están fechadas, una en el año 1198, no voy a hacer las cuentas, que lo tengo puesto y así no tengo que hacer el cálculo de pasar de la era a los años. 1197, muchas gracias, Terés. 1197, y en las cuales, bueno, pues no están realizadas a punto de media, como decía Gómez Moreno, sino que estos están realizados en un telar en lo que se llaman los telares de cartones. Los telares de cartones son una serie de piezas, o bien realizadas en madera o bien en cartón, en un soporte que tenga una cierta rigidez, por los cuales pasan una serie de hilos que son los que se van luego entretejiendo, porque realmente en un telar de cartones no hay urdimbre, y no se necesita una gran infraestructura. Con respecto a estas piezas, ¿realizadas por la reina Leonor o mandadas realizar a pesar de que ella diga que ella las hace y demás? Bueno, pues yo no veo ningún problema en decir que fue la reina Leonor la que las pudo hacer, porque evidentemente la actividad textil es una de las más importantes de las damas, aparece así recogido y aparece a lo largo de los siglos perfectamente documentadas, y porque, bueno, pues como digo, este tipo de piezas se harían con de una manera muy sencilla y tampoco ocuparían un gran espacio de tiempo. Hay un dato interesante con respecto a su forma y a lo que es la propia técnica empleada, porque tienen relación con algunas de las piezas que se conservan de este tipo, que se conservan en el Museo Victoria y Alberto, en el Victorian Albert, y esto, bueno, pues
posiblemente también nos habla un poco de la propia técnica que la reina trajera consigo y que llevara y que tuviera, pues, digamos, algunas peculiaridades propias de la zona donde ella se había criado. Bueno, he querido ser más o menos rápida, así es que pues seguramente que hay montones de preguntas que me puedan hacer y si sé responder algunas, pues encantada.